Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es el tema del dolor desde un punto de vista que normalmente no se suele hablar. Para ello tenemos un invitado muy especial que es Maelán. ¿Qué tal, Oswald? Encantado. Un placer estar aquí contigo para hablar de dolor. Igualmente súper encantado. Maelán es fisioterapeuta y está especializado en dolor crónico y también en cardiopatía. Y el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el dolor. Así que Maelán, cuéntanos un poco acerca del dolor, qué es el dolor y normalmente cómo se suele producir. El dolor es un tema que genera mucha controversia, sobre todo porque, como hablaremos durante el vídeo, hay muchos mitos, muchas creencias erróneas. Si pudiéramos hacer una definición corta y breve, actualizada sobre el dolor, podríamos decir que es una experiencia producida por el cerebro en dos situaciones: cuando hay un daño o cuando el cerebro cree que hay un daño. Y como respuesta a esas dos situaciones, para protegernos, genera esa experiencia llamada dolor. Y digo bien experiencia porque es así, es una experiencia, como luego veremos, porque tiene otros aspectos que no solamente tienen que ver con la parte física. Vale. Esa sería la definición del dolor. Vale, perfecto. Y, por ejemplo, si una persona tiene una lesión o, por ejemplo, una persona le duele la espalda, lleva tiempo doliéndole la espalda y suele pensar que tiene una lesión en la espalda, por ejemplo, como era mi caso, bueno, como en mi caso, y normalmente pensamos que hay una lesión o hay una hernia o hay algo que nos impide movernos y, por ende, cuando se tiene ese tipo de dolor, tendemos a no realizar esas acciones que generan ese dolor. Entonces, una de las preguntas es, ¿realmente hay un daño? ¿Qué suele pasar en ese tipo de casos? Sí, no siempre. Sobre todo cuando el dolor lleva mucho tiempo, un dolor persistente, se han hecho varias pruebas y se descartan patologías serias, lo que llamamos banderas rojas. En ese caso, las probabilidades de que sea un problema de dolor crónico generado por el cerebro son mayores. A diferencia de, por ejemplo, una rotura muscular que tuviste ayer, donde claramente hay un daño físico, un problema estructural que genera el dolor. Claro. Siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando sobre el dolor, hay algunos experimentos muy interesantes. Uno de ellos es, por ejemplo, el de la mano de goma. Este experimento consiste en lo siguiente: a una persona normal, sana, se le sitúa en una mesa donde la mano derecha se retira y se cubre. Se pone un panel de manera que ella no vea su lado derecho del cuerpo y se pone una mano de goma imitando a su mano derecha. Vale. Y durante un tiempo, otras personas, los experimentadores, estimulan la mano de goma, que es lo que está viendo la persona, y la mano real del paciente. Vale. Después de un tiempo, esta persona, por una ilusión óptica, cree que su mano real es la mano de goma. Por ejemplo, yo acaricio la mano real, Sí. y al mismo tiempo toco la mano de goma y la persona solamente ve la mano de goma. Es decir, la mano real está a la derecha, no la ve. Claro. Se estimula la mano real y la mano de goma sin que la persona vea la mano real. Después de un tiempo, por ilusión óptica y por una serie de mecanismos a nivel del cerebro, si yo de repente, o el experimentador de repente, coge un martillo y le da la mano de goma, la persona retira la mano real. ¿Por qué? Porque el cerebro anticipa un daño. Entonces, como dije antes, es una experiencia generada por el cerebro cuando hay un daño o cuando el cerebro cree que hay un daño, Claro. o va a haber un daño. Entonces, ante esa situación, obviamente, si le da la mano de goma no nos va a pasar nada, pero llevamos un tiempo intentando hacer creer al paciente que la mano real es la mano de goma y de manera instintiva la va a retirar. Ese es un ejemplo. Vale, perfecto. Y luego, actualmente se sabe que no hay una relación lineal entre la cantidad de daño y el dolor que hay. Por ejemplo, tú puedes tener mucho daño y no tener dolor, o al revés, tener mucho dolor sin haber ningún daño. Pongo algunos ejemplos. Hay personas que se ha documentado que han tenido mordidas por tiburón. Esas personas reportan no haber sentido nada de dolor en el momento. Es decir, tener un trozo de gemelo mordido por un tiburón y no enterarse en ese momento. Ese es un ejemplo claro de daño sin dolor. También hay personas que de forma casual, por que le están haciendo otras pruebas, le hacen resonancia magnética, radiografía, y encuentran, por ejemplo, metralla clavada en la rodilla, en las piernas, gente que ha estado en la guerra. Claro. En ese momento esa persona no se enteró, porque el cerebro tiene una capacidad de inhibir, son las vías inhibitorias descendentes, entonces el cerebro puede inhibir la entrada de información. Y luego también hay estudios donde se ha visto que en personas que no tienen dolor de espalda, hay un estudio en concreto donde analizan a 1.211 personas,
Y a partir de los 20-30 años, la gran mayoría de nosotros tenemos hallazgos radiológicos o en resonancia magnética, es decir, protusiones discales, hernias discales, artrosis, pérdida de altura de los discos, en personas que no tienen dolor. Vale. Y eso es lo normal. Lo normal es que con el paso del tiempo haya una degeneración de los tejidos, pero eso no implica dolor. No tiene por qué haber dolor con la degeneración de los tejidos. Y luego tenemos el caso contrario, donde no hay nada de daño y hay mucho dolor. Un caso sería el dolor fantasma. Son personas que les falta un miembro, por ejemplo, les falta el brazo izquierdo y experimentan dolor en el brazo izquierdo. ¿Cómo es posible tener dolor en el brazo izquierdo si no tienes el brazo izquierdo? Porque lo único que hace falta para tener dolor, ¿qué es? Cerebro. Un cerebro, correcto. El cerebro interpreta el hecho de no tener información de ese brazo como una amenaza y como mecanismo de protección erróneo, por así decirlo, genera la sensación o la experiencia dolor. Claro, claro. Supongo que eso suele ser muy común y muchas personas a lo mejor piensan que a lo mejor tienen un daño por algo, a lo mejor tuvieron una lesión concreta en algún momento de su vida y a lo mejor les limita durante X tiempo, a lo mejor 3 años, 5 años, o a lo mejor crecen en una edad adulta pensando que ya se han lesionado la espalda y que tienen un dolor ya para toda su vida. Tiene esa lesión que siempre va a estar como dañado. Exacto, él tiene la creencia, que hablaremos de eso posteriormente, de que tiene un daño. Es muy frecuente que las personas lleguen a la consulta y te digan, es que tengo una hernia discal. Me dijeron que tenía una hernia discal hace 10 años y esa persona vive con el miedo y fragilizado porque le han dicho que tiene una hernia discal. Claro, claro. Y la mayoría de las veces las hernias discales no producen síntomas. Sí, bueno, y realmente lo que tú comentas, que una persona a lo mejor en algún momento tiene una hernia o la escoliosis o de tipo y ya como que tiene esa etiqueta de que no, yo tengo una hernia o yo tengo escoliosis, bueno, en el caso de la hernia, y ya como que para toda su vida tiene esa hernia, se limita a hacer movimientos, no, bueno, que también son algunas de las recomendaciones que se hacen de no coger cargas pesadas o limitar ciertos movimientos, que también creo que es un tema bastante controversial. Sí, hablaremos en su momento en un vídeo también sobre el abordaje, cómo vamos a dar un poquito una visión moderna sobre el dolor y luego ya haremos en otras secciones cómo abordarlo, y eso es muy importante lo que estás hablando. Y siguiendo con la explicación básica del dolor, tenemos que tener en cuenta que la visión o el paradigma estructural clásico cada vez está más obsoleto. Ahora mismo el paradigma es un paradigma biopsicosocial. El dolor es muy complejo y hay factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen. Factores biológicos, pues, por ejemplo, tener un daño real, la carga de entrenamiento, no descansar, tener una enfermedad, la fatiga, todo eso son factores biológicos que pueden influir en el dolor. Por ejemplo, neurotransmisores, la producción de ciertos neurotransmisores a nivel medular, a nivel cerebral, son factores biológicos. Luego tenemos factores psicológicos, como por ejemplo expectativas, experiencias previas, ansiedad, miedo, gente que tiene depresión. Toda esa gente tiene más tendencia a tener dolor crónico. Y finalmente los factores sociales, como por ejemplo tener en tu entorno gente que sea muy hipocondríaca, gente muy proteccionista, o creencias del tipo que están inculcadas en la sociedad de no cojas peso, hacer sentadillas es malo, hacer peso muerto es malo, tienes que estar recto, no puedes llevar el bolso a un lado. Son todo creencias que están muy arraigadas a nivel social que nos predisponen a tener más dolor. Hablando del aspecto social, hay un experimento muy interesante y muy antiguo, esto se iba investigando hace mucho tiempo, que hacen lo siguiente: a unas 33 personas se les va a ver o lo ponen en una escala visual analógica y con un hierro que está en un congelador a menos 20 grados centígrados se les va a estimular durante medio segundo el dorso de la mano y esas personas tienen que reportar en una escala visual analógica del 0 al 10 cuánto les duele, donde 0 es nada de dolor y 10 un dolor insoportable. Y lo van a hacer en diferentes situaciones, pero en 2 de ellas ocurre lo siguiente: al mismo tiempo que le ponen ese hierro a menos 20 grados centígrados en el dorso de la mano, se enciende una luz azul y en otra ocasión se enciende una luz roja. ¿Qué ocurre? Que cuando se enciende la luz roja al mismo tiempo que ponen el mismo estímulo, que siempre es el mismo, los pacientes reportan significativamente más dolor que con la luz azul. ¿Por qué? Pues porque socialmente para nosotros el rojo es peligro, es prohibido, y el azul es tranquilidad, es el mar. Entonces, ¿cómo un componente social puede influir en el dolor? Es decir, el estímulo es este, pero la luz roja hace que la experiencia de dolor sea mayor
y con la luz roja la experiencia de dolor sea menor. Pues todos estos factores sociales, el miedo, es decir, no, cuidado, no hagas sentadillas pesadas, ten cuidado con la espalda. Todo eso lo que hace es contribuir a fragilizar al paciente. Ya, claro, es normal y claro, hoy en día esa parte social se ve muchísimo, incluso en nuestra casa o los mismos profesionales de la salud en alguna parte te limitan un poco en ese aspecto. Y claro, el factor social siempre influye bastante, Mucho, bastante. sí. Y podríamos hacer una analogía con el hambre. Es decir, una persona, imagínense una persona que tiene obesidad y tiene continuamente hambre. Podemos decir que a nivel fisiológico o biológico esta persona tiene una carencia de energía, tiene carencia de calorías. Tiene un exceso, todo Tiene lo contrario. un exceso. Entonces, ¿cómo es posible que una persona con exceso de calorías produzca o tenga la sensación o la experiencia de hambre continuamente? Porque también hay aspectos biopsicosociales. A nivel biológico podríamos explicarlo, por ejemplo, por resistencia a la leptina o una producción elevada de grelina que hace que la persona tenga más hambre. Sí, A nivel psicológico podemos hablar claramente del estrés o de la ansiedad. Una persona con ansiedad tiende a comer más, independientemente de que esté lleno o no esté lleno. claro. Y luego a nivel social, pues el hecho de estar en un ambiente social también nos hace comer más. No es lo mismo comer en casa que comer en un restaurante. Vamos a comer más en el restaurante por ser un contexto social. Claro, es totalmente distinto. Exactamente. Entonces es una analogía como una persona donde no hay un problema de calorías Ujú. puede tener hambre. El dolor es lo mismo. Tú puedes tener dolor sin tener un daño. Es exactamente lo mismo. Bueno, Sí. no exactamente lo mismo, pero es una analogía para que lo entiendan Sí. nuestros Bueno, y compañeros. creo que todo el mundo ha llegado a tener hambre y ha llegado a tener algún dolor en algún momento y creo que es fácil de entender esta parte y sobre todo me queda también ese ejemplo que has comentado de las personas que a lo mejor les muerde un tiburón y a lo mejor seguramente muchos hemos pasado por un suceso donde a lo mejor hay algo de peligro o estás corriendo o jugando y a lo mejor quizás también la adrenalina juega un papel importante aquí. Y claro, realmente cuando tienes ese dolor, bueno, ese daño no se produce ese dolor hasta que caes en cuenta de que tienes ese daño. A lo Claro. mejor cuando llegas a casa o yo qué sé. Yo jugué a fútbol muchos años y llegaba a casa y decía, ¿y esto cómo me Ujú. hice esto? Ni me había enterado. Sí, golpes, Sí. moratones y no te enterabas. Claro, en ese momento el cerebro tiene otras prioridades y además activa las vías inhibitorias descendentes y no generas la experiencia llamada dolor. Claro, digamos que el cuerpo en ese momento no es prioritario, a lo mejor es un poco más primitivo el organismo en ese momento y Exacto. le da prioridad a huir, por así decirlo. Exacto, algo así, sí. Claro, es fascinante este mundo de lo que es el entrenamiento, el tema de las lesiones y que realmente hace falta ese tipo de información, divulgarla con más porque muchas veces tenemos ese tipo de dudas y no sabemos qué hacer. Y de verdad que es una pena que realmente hoy por hoy, cuando se tiene una lesión o se tiene ese tipo de problemas pasados, en el futuro siga teniendo ese problema, que a lo mejor te limite tanto en tu día a día o a lo mejor para un trabajo y ya no haces X trabajo porque te genera dolor, ya te limita muchísimo. Sí. A lo mejor muchas personas pasan por eso. De hecho, la causa número 1 de absentismo laboral es el dolor lumbar crónico. Es la causa número 1 por la que la gente no acude a dar su trabajo Sí. como debería. Y es por eso, la principal causa. Sí. Bueno, entonces, de verdad que muchas gracias por esta entrevista. En la siguiente parte de este vídeo vamos a hablar cómo empezar a tratar este tipo de lesiones, este tipo de dolor y cómo abordarlo de una manera un poco más actual. Así que nada, de verdad muchísimas gracias por Muy bien. Un placer, estar aquí. Oswald. Encantado. Gracias. Así que nos vemos en la próxima. Chao.